El módulo de compras tiene varios protagonistas. Por un lado, por ejemplo, los productos, pero también los proveedores. Vamos a ver en este vídeo cómo importar, exportar y actualizar masivamente proveedores. Para empezar, el módulo de proveedores que tenemos aquí, por defecto Odoo pone facturas de proveedor. Si quito este filtro, en esta base de datos tengo 151 contactos. Y aquí por defecto Odoo me pone facturas de proveedor. Solamente 7 de 151 tienen facturas de proveedor, es decir, les he comprado algún producto. Vamos al módulo de contactos. Y para empezar vamos a crear una etiqueta de contacto que la vamos a llamar proveedores. Vamos a poner el color este. Guardamos. Volvemos a contactos. Vamos a filtrar por proveedores y vamos a asignar a estos proveedores, vamos a poner categorías. Le vamos a poner la categoría de proveedores. Esa categoría se puede configurar también aquí en categorías en proveedores. Es muy común que en una instalación inicial de Odoo y configuración, carga de datos, se importen masivamente ya sea clientes o proveedores. Para Odoo, un contacto puede ser un proveedor o también un cliente. Primero que todo, con F11 voy a salir de la pantalla completa, duplicaré esta pestaña, pondré el filtro de proveedor y voy a abrir este mismo. La idea principal es ver qué campos necesito exportar en una plantilla para luego volver a importarla. En Chrome, si tengo por ejemplo 2 o 3 pestañas, en este caso tengo 2, con el atajo Control 2 voy a la segunda y Control 1 voy a la primera. Pondré la ventana en pantalla completa. Voy a la pestaña número 1, voy a seleccionar este mismo. Este paso voy a exportar una plantilla para la importación ulterior masiva. Voy a chequear este botoncito de aquí, quiero actualizar datos, exportación. Voy a ir a la pestaña, voy a borrar todos estos campos. Estos no son otra cosa que campos, ¿okay? Estos de aquí son campos. Los borro todos y luego voy a poner uno por uno los que me interesa. Pondremos tan solo unos ejemplos, pero para toda la información que se necesita importar, pues la lógica es la misma. Voy a la pestaña número 2 y para empezar voy a poner el nombre del contacto, que es este campo de aquí. Control 1, voy a la primera pestaña y voy a buscar nombre. Control 2, voy a poner si es individual o compañía. En este caso es tipo de contacto. Control 2. Voy a poner tan solo el móvil, por ejemplo. Móvil. Voy otra vez. El correo electrónico. Correo electrónico. Y vamos a, por ejemplo, la categoría. Categorías. Listo. Ahora, todos los datos que vemos aquí son campos relacionados con los contactos, ya sean proveedores o cliente. Por lo tanto, todos estos campos que tenemos aquí, en las pestañas, por ejemplo, son informaciones que, por ejemplo, vamos a ver comercial. Comercial, aquí está. De modo que, repito, estos campos que encontramos aquí son los mismos campos relacionados con el cliente y que encontramos en esta vista tipo formulario del cliente. Podemos exportar, por lo tanto, cualquier campo disponible en la base de datos relacionado, en este caso, con un contacto. Ese contacto puede ser cliente o proveedor. Todo lo que hacemos aquí es válido para clientes también. Antes de exportar, por ejemplo, puedo crear una plantilla. Le voy a decir export proveedores.
la voy a guardar y de este modo, aunque me salga de esta ventana, selecciono un proveedor, exportar, le digo que quiero actualizar y aquí busco la plantilla, export proveedores. Estos son los campos que acabo de añadir. Si es necesario configurar otra plantilla, yo qué sé, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, solamente me interesa el nombre del cliente y el correo electrónico. Vamos a poner correo electrónico y yo qué sé, móvil, por ejemplo, ¿no? Pum. Supongamos que estos datos se nos piden muy a menudo, pues creamos una nueva plantilla y podemos ponerle, por ejemplo, contacto más móvil más email. La guardo aquí y aquí tengo la plantilla creada. Entonces cada vez, por ejemplo, que me piden que exporte miles de contactos que tengo, exportar, simplemente elijo contacto, nombre, correo y móvil, o en nuestro caso vamos a exportar los proveedores. Sin embargo, voy a exportar tan solo uno de muestra, a exportar, quiero actualizar, export proveedores, voy a exportar entonces estos datos para luego complementarla con un listado que puede ser de cientos o miles de contactos. Pueden ser, como he dicho, clientes o proveedores y luego volverla a importar a Odoo. Vamos a exportar. Aquí está la plantilla que acabamos de exportar. Esta columna es una identificación interna de la base de datos de Odoo y estas columnas de aquí son los mismos campos que acabo de exportar aquí. Como he dicho, aquí se pueden añadir o quitar campos. Vamos a poner rápidamente unos cientos de proveedores. Voy a poner proveedor 1, por ejemplo. Es tipo de compañía. El móvil me voy a inventar ahorita mismo. El email. Y la categoría de proveedores. Voy a acelerar un poco el vídeo, pero la idea es que voy a crear unos cuantos cientos de proveedores para luego volverlos a importar a Odoo. Listo, ya tengo 400 proveedores que acabo de crear. Aunque puedo dejar esta primera línea, no pasa nada. Odoo, si encuentra algún cambio, va a actualizarla. Voy a dejar tal cual. Voy a guardar este archivo. Voy a Odoo para importar ya sea clientes o proveedores, en definitiva que son contactos, en favoritos, importar registros, subir archivo. Voy a buscar el archivo que acabo de crear. Pum, aquí está mi archivo. De modo que estas líneas, el ID, name, company, mobile y tal, son las mismas columnas, son estas mismas columnas que he configurado aquí. Por lo tanto, estas columnas, Odoo las importa de esta manera. Ahora, en este paso, Odoo va a hacer un match con la columna o la información que viene de la tabla de Excel con un campo en Odoo. De manera automática, por el nombre de la columna, Odoo va a detectar a qué campo corresponde esa columna. Obviamente que aquí puedo cambiar de campo. Lo voy a dejar así. Antes de seguir le voy a dar una prueba. Odoo va a chequear si todo está bien. Aquí pone todo parece correcto. Aquí pone el límite de lote. Por ejemplo, si tengo, yo que sé, 20.000 registros, voy a poner que me importe, yo que sé, de a 2.000 o de a 5.000. Esto depende de la cantidad de datos que hay que importar y eso es a base de pruebas. Así que si todo parece correcto, le doy a importar. Va a pensar un poquito. Y aquí dice 401 registros importados. Vamos a ver. Voy a agrupar ahora por ejemplo, por categorías. Aplicar. Aquí está. En la categoría de proveedores tengo 401 proveedores. Son los proveedores que acabo de configurar, proveedor 1, 2, tal, hasta 400. Esto es lo que hemos creado en Excel. Estos son los datos que acabamos de importar. Ahora imaginémonos que hemos importado los 400 contactos, pero teníamos que asignar, por ejemplo, a este comercial todos los 400 proveedores.
podíamos hacer de dos maneras. Podíamos exportar, por ejemplo, exportar todos estos. Voy a decirle que quiero actualizar los datos. Voy a borrar todos los campos y voy a poner tan solo nombre y comercial. Vamos a hacer el ejemplo de las dos maneras. Voy a exportar. Aquí tengo los datos que acabo de exportar. Me han exportado tan solo de 1 a 80. Porque en Odoo tenía seleccionado de 1 a 80. Aunque hay 400, pero tenía seleccionado de 1 a 80. Está bien porque me sirve como ejemplo. Voy a configurar entonces este usuario Alex Montenegro a los 80. Y luego la siguiente parte lo voy a hacer de otra manera para que vean cómo se puede también actualizar masivamente directamente en Odoo. Ok, lo voy a guardar. Aquí podemos ver que solamente el primer contacto tiene asignado un usuario. Lo vamos a importar masivamente. Importar registros, subir archivo. Aquí está mi archivo. Solamente contiene el ID, el nombre y el usuario. Como decía, son estas columnas. El ID, el nombre, el usuario. Vamos a ver. Efectivamente, ID, nombre y usuario. Vamos a Odoo. Le diré que pruebe si está todo bien. Dice todo parece correcto, importar. Aquí me pone 80 registros importados con éxito. De modo que de manera automática he actualizado esos 80. Pero en realidad yo tengo 401. Vamos a hacer de otra manera. Voy a filtrar y va a decir que categoría contiene proveedores, por ejemplo. Ok, aquí me ha seleccionado los 400 contactos que tienen la categoría o la etiqueta de proveedor. Vamos a ver entonces, por ejemplo, voy a seleccionar los 400. Aquí tengo en esta ventana los 400 y solamente de 1 a 80, digamos, tienen asignado el usuario. Vamos a asignarlo por este medio. En este caso, seleccionamos todos. Y en uno de estos que no tiene asignado el usuario, le va a decir que el usuario es Alex Montenegro. Y aquí me dice, ¿estás seguro que desea realizar la siguiente actualización en esos 401 registros? Yo le digo que sí. Lo va a pensar un poquito y ¡pum! Ya tengo mis 401 proveedores. Ahora imaginémonos, por ejemplo, que se nos pide exportar los proveedores con sus datos de contacto, tan solo el teléfono y el email. Vamos a guardar, por ejemplo, esta búsqueda. Esta búsqueda dice filtrar por... le he aplicado un filtro personalizado, categoría, que contiene, por ejemplo, proveedor. Aplico. En esta base de datos tengo 401 contactos que tienen la categoría de proveedor. Esa categoría la he aplicado yo, pero si quito este filtro, por ejemplo, y aplico ya un filtro de Odoo de contactos que tienen factura de proveedor, en realidad hay tan solo 7 contactos que por lo pronto tienen compras, es decir, que les hemos comprado como contactos. Volveremos al filtro que acabo de crear. Es este de aquí. Cualquiera son iguales. Y si muy a menudo tengo que trabajar con este listado de proveedores, puedo guardar búsqueda actual. Simplemente le va a decir proveedores. Lo voy a guardar, puedo compartir con todos los usuarios. Guardar. Y ya tengo mi lista de proveedores cada vez que necesito trabajar con ello. Aquí está, proveedores. Supongamos entonces, tengo 401 contactos y me dicen, expórtame el listado de todos los proveedores de la base de datos. Simplemente vengo a la base de datos, contactos. Aquí me dice 401 seleccionados. Le doy acción, exportar. Simplemente busco la plantilla que era contacto más móvil más correo electrónico. Esas plantillas ya hemos explicado cómo funcionan. Le voy a dar a exportar y listo. Tan simple como eso. Esta es entonces la manera de importar, exportar o actualizar masivamente proveedores en la base de datos de Odoo. Cualquier escenario que tengas en tu empresa o en el uso diario de Odoo, por favor déjanos saber y nuestro equipo va a armar un vídeo con el escenario que nos están pidiendo. Muchas gracias.